Muy bien, en este video vamos a ver el tema de sujeción. El tema de sujeción es un tema sencillo entre comillas, pero sí implica ciertos elementos. Entre ellos el principal es la fuerza con el que vamos a sujetar el objeto. Para eso no tenemos un dinamómetro, pero sí tenemos la presión y necesitamos, por ejemplo, que cuando avanza un cilindro y este cilindro sujeta una pieza, tenga la presión necesaria o adecuada para sujetar la pieza. Para eso tenemos este elemento que es un presostato mecánico. Este presostato contiene todos estos elementos, ¿sí? El cual el más importante se podría decir, o los más importantes son los que están de este lado. Tenemos lo que es el muelle y el tornillo de ajuste. Tenemos lo que es una membrana, el cual está conectado hacia el muelle. Cuando nosotros queremos mayor presión o que se sense mayor presión este presostato, o que se active cuando hay mayor presión, lo que tenemos que hacer es apretar este tornillo. Apretamos este tornillo, el muelle se tensa, y entonces necesitamos que la presión de aquí libere o presione este muelle. Y por el contrario, cuando nosotros lo abrimos, necesitamos menor presión para liberar el muelle. Una vez que se libera el muelle o se empuja esta membrana, se va a activar este elemento que está aquí, que es el interruptor, el cual tiene en este caso dos contactos, o dos comunes, uno con dos contactos normalmente cerrados, o dos contactos normalmente abiertos, dos comunes. Este es el switch de presión. Así lo van a ver de su manera física. Aquí se va a conectar la presión hacia el cilindro. Y este es su símbolo neumático. Si se fijan o se acuerdan, se tiene lo que es el muelle, la flecha que indica que es regulable. Tenemos lo que es el contacto, normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Y lo que es la entrada del aire. Por otro lado, también tenemos un presostato digital, el cual tiene el mismo símbolo y el cual lo único que hay que hacer ahora es ajustar la presión con la cual vamos a trabajar y presionar el botón de set. Pues son de 3 hilos, y entonces lo que hay que hacer es conectar 2 hilos a la alimentación de 24 volts a 0 volts y el otro es un hilo de señal. No lo vamos a ver en este ejercicio, pero sí es importante que sepan que existe y cómo conectarlo. Por último tenemos el sensor de presión, que su voltaje varía de 0 a 24 volts dependiendo de qué tanta presión tenga el sistema. Entra por aquí la presión, pues aumentar. Si hay cero presión, el voltaje es 0. Si empieza a aumentar la presión, el voltaje empieza a aumentar hasta que lleguemos a los 24 volts. Estos sensores tampoco lo vamos a ocupar, pero sí es bueno que sepan cómo funciona. No lo vamos a ocupar porque es una señal, así como lo estoy describiendo, es una señal analógica. Y la única manera de recibir la señal es a través de un PLC, pero que este PLC no tenga entradas digitales, sino debe tener entradas analógicas. Si el PLC no tiene una entrada analógica, por lo menos una entrada analógica, no va a poder funcionar este tipo de sensor. Ahora, por otro lado, vamos a ver cómo funciona el presostato. El presostato lo vamos a conectar por medio de una T en una de las mangueras que va al cilindro neumático, de tal manera que cuando este avance y llegue al final, la presión va a ir aumentando y se va a activar. Y sus contactos normalmente cerrado va a pasar abierto. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado de este presostato. ¿Qué quiere decir?
que cuando yo presiono este botón pulsador se va a activar este relevador K1, se va a hacer este contacto y este va a hacer que este acelerómetro va a hacer que avance el cilindro A, avance el cilindro A, va a ir aumentando la presión, aumenta la presión, se activa el presostato, este se va a abrir y entonces va a hacer que regrese el cilindro porque K1 ya no va a estar energizado y en cambio y K1 al desenergizarse se va a abrir este contacto y va a hacer que regrese el cilindro. Buenas tardes, vamos a explicar cómo funciona este presostato. Por eso puse un manómetro aquí y otro acá para medir cómo es la presión en la entrada, antes de la válvula y después de la salida. En el presostato, algo muy importante que aclarar, hay que ponerlo a la misma presión de alimentación, o sea, en este caso 0.6 megapascales. Aquí también vamos a ver 0.6 megapascales. Por otro lado, va a disminuir aquí la velocidad de avance y retroceso del cilindro para que podamos ver un poco mejor cómo se afectan las presiones. Y entonces vamos a dar la simulación. Encendemos el botón pulsador. Aquí se va a activar la bobina K1 y K1, su contacto, va a enclavar el sistema y va a activar el solenoide Y1, que entonces va a hacer que avance el cilindro A. Si se fijan, miren, fíjense, aquí tenemos una presión de 0.55 y 0.47. ¿Por qué no de 6 bars? Porque la mayor parte de la presión se está transformando en velocidad, esto es, o en flujo, esto es para que avance el cilindro. Pero aquí en esta válvula reguladora de caudal hay una obstrucción y esta hace que haya pérdida de presión. Seguimos avanzando. Si se fijan, ahora disminuye un poco más porque todo la primera presión fue un poco más alta porque necesitábamos vencer la inercia del cilindro. Llega al final del cilindro y ahora sí la presión otra vez va a llegar a 0.6, que es la presión de alimentación. Ahí está, tener la presión de 0.6, se va a activar el presostato y entonces al momento de activarse el presostato mecánico tiene un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Ahorita el que estábamos ocupando era normalmente cerrado, de tal manera que se abre este contacto normalmente cerrado y la bobina K1 se va a desenergizar. Se desenergiza la bobina K1 y entonces va a regresar el cilindro. Vamos a hacer otra vez la simulación. Aquí vamos a presionar, se va a energizar la bobina K1, se va a puentear, se va a quedar energizada por este puente porque va a tener su mismo contacto de K1 y también ese contacto de K1 va a hacer que avance el cilindro. Avance el cilindro, vamos a tener una presión de 0.52 y 0.41. Como ya habíamos visto, aquí tenemos una pérdida de presión. Llegamos al final de la carrera, se va a activar o va a ver otra vez la presión, se va a estancar y va a ir aumentando hasta que lleguemos a 0.6. Se activa el presostato y entonces este contacto que teníamos normalmente cerrado se va a abrir, desenergizando el solenoide Y1, haciendo que regrese el cilindro A. Y entonces otra cosa importante es que si nosotros queremos censar el avance, debe de ser en la parte posterior del cilindro. Si nosotros quisiéramos censar el retroceso, entonces ahora el presostato debería de estar
aquí. Muy bien, ahora vamos a aplicar este conocimiento en una sujeción. Dice, problema de sujeción. Las piezas se insertan en el dispositivo de sujeción manualmente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un operador que va a insertar esta pieza manualmente. El cilindro de sujeción A avanza cuando se presiona el mando bimanual. ¿Por qué vamos a tener un mando bimanual? Porque estamos viendo que tenemos esta parte, que las piezas se insertan manualmente, ¿no? Entonces el cilindro de sujeción A avanza, que es este. Ajá. Este va a avanzar y si se fijan, va a presionar la pieza. Y dice, y una vez sujeta la pieza debe ser taladrada por medio de la unidad de avance B. Va a avanzar el cilindro B. Y la broca debe retroceder de nuevo, o sea, regresa el cilindro B. Y si al mismo tiempo la abertura debe ser soplada por un chorro de aire en C. O sea, aquí va a estar soplando un chorro de aire para que la viruta se esparza. Y a continuación el cilindro de sujeción A debe liberar el peso, entonces se libera la pieza y pues ya el operador puede sacar la pieza. Ahora que lo importante aquí que debemos estar seguros que el cilindro A tiene la fuerza suficiente para que continúe el proceso. Si no tiene la fuerza suficiente, entonces no puede continuar el proceso. Muy bien, entonces lo que hay que hacer primero es encontrar la ecuación de movimientos. Para eso dijimos que sale el cilindro A, sujeta la pieza, empieza a girar el motor, gira el motor, sale el cilindro B para hacer el taladrado, regresa el cilindro B, se detiene el motor, y por último regresa el cilindro A. Lo importante aquí es sobre todo que cuando avance el cilindro A, lleguemos a la presión nominal con la cual podemos sujetar, o la presión máxima con la que podemos sujetar la pieza. Muy bien, entonces ahora nuestro diagrama de espacio-fase va a ser de esta manera. Tenemos, para empezar, el mando bimanual, 2 botones pulsadores y A0 porque el sistema va a cerrar con A0. Ahorita vamos a ver si es cierto o no. Bueno, presionamos el mando bimanual, sale el cilindro A, pero ahora en vez de tener un sensor que se llama A1 de posición, vamos a tener un sensor que es P1. Se activa la presión, activamos el motor, activamos el motor, vamos a dejar un tiempo para que llegue a su velocidad nominal, el motor eléctrico, llevamos ese tiempo, se activa el cilindro B, llevamos a B1, regresa el cilindro B, se activa B0, apagamos el motor, vamos a tener otra vez un tiempo, el cual lo vamos a tener para que se desactive el motor y va a regresar por último el cilindro A, y ahora sí va a ser con una posición, o sea A0. Entonces vamos a ocupar 6 memorias, ¿sí?, para tener todo el sistema. Muy bien, por otro lado, pues debemos de tener nuestro arreglo neumático. Ahora vamos a tener este nuevo elemento que le llamamos el presostato, y también este nuevo elemento que es solo una válvula 5.2 con doble solenoide con botón al ras, ¿sí? Esta válvula 5.2 con doble solenoide, a diferencia de esta que es de un solo solenoide, por ejemplo, este es su funcionamiento. Alimentamos el solenoide, se activa, y cuando dejamos de energizarla, este muelle o este resorte hace que regrese la válvula a su posición original. Aquí no, aquí necesitamos, para regresar la válvula a su posición original,
mandarle otro flujo de energía, pero ahora al solenoide Y2. También por otro lado, si energizamos esta y la válvula se activa y dejamos de energizar a Y1, la válvula va a permanecer en esa posición, no se va a regresar en automático. Ok. Entonces eso va a ser la diferencia entre esta que es con retroceso por muelle y esta que es con doble solenoide. Por otro lado, estoy mostrando cómo son esas válvulas que están de este lado. Y esta es la parte que decimos el botón al ras. Cuando nosotros presionamos esos botones al ras, activamos la válvula. Activamos la válvula ya sea de uno u otra posición. ¿Sí? Y se le llaman botones al ras porque si se fijan no son botones pulsadores como tal, sino casi están al ras del cuerpo de la válvula. Muy bien, ahora empecé por el diagrama de potencia, no con el diagrama de control, porque quería explicar algo antes. Ya habíamos dicho que esta válvula va a tener dos solenoides, Y1 y Y2. Y a diferencia de esta, por ejemplo, que es Y3, activamos el solenoide Y3, cambia de posición, y cuando desenergizamos Y3, esta regresa a su posición original. Estas válvulas de doble solenoide, cuando uno activa, por ejemplo, este Y1, va a avanzar la válvula. Pero cuando la desactivamos, la válvula va a permanecer en su posición, no va a regresar. Para que regrese a su posición original, lo que tenemos que hacer es ahora activar a Y2, y entonces va a hacer que regrese la válvula. Esa es la diferencia. Entonces puse aquí el diagrama de potencia para que veamos cómo va a ser ahora el control. Bueno, ya sabemos que M1 va a hacer que salga el cilindro A, o sea K1, aquí este contacto K1. Cuando se active, va a activar a Y1, y Y1 va a hacer que cambie de posición el cilindro, y va a hacer que se extienda el cilindro A. Llegamos a la presión de sujeción, ahora sí que por la medida de presión que tenemos por el presostato P1, y activamos M2. Una vez que se active M2, o sea K2, va a activar el motor, o sea, va a activar al solenoide Y3, aquí lo tenemos, K2 va a activar a Y3, ok, activa Y3, pero también, fíjense, este contacto es este de K2 y este es de esta memoria 2, este se va a abrir para que desenergicemos el solenoide Y1, lo desenergizamos y entonces ahora sí el cilindro va a estar, ¿cómo se llama? Se va a quedar en esa posición, pero el solenoide va a quedar desenergizado. Esto es para evitar sobre todo sobrecalentamiento del solenoide, que no esté forzado o esté encendido todo el tiempo. Eso es por un lado. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que una vez que avance, o más bien en la activación del solenoide, en el siguiente paso, en este caso M2, se desactive el solenoide, pero que también se haga la acción ahora sí que en este caso, la siguiente acción que en este caso fue encender el motor, o sea, Y3. Lo mismo, por ejemplo, aquí cuando decimos regresar al cilindro A, se va a activar ¿con quién? Con M6, entonces M6 va a activar este solenoide que está aquí, va a activar a Y2, Y2 va a hacer que regrese el cilindro A, más bien que regrese su posición original la válvula 5.2 y que regrese el cilindro A. Y en el siguiente paso, que se va a activar con A0, va a activar a K7 para desactivar el solenoide.
Tal vez este salga sobrando, pero así digamos es el procedimiento, por eso lo puse así. Entonces ahí tenemos ahora sí nuestro diagrama de control. Lo importante es saber que en válvulas con doble solenoide, cuando se active de un solenoide, se activa uno de los solenoides, el siguiente paso debe hacer tanto la acción de avance de alguno de los actuadores como la desconexión del solenoide. Muy bien, vamos a hacer el diagrama de control. La primera parte pues es el mando bimanual. Eso ya lo vimos en otras clases, así que no vamos a andar mucho. Solamente lo que tengo que decir es que tenemos que presionar los dos botones al mismo tiempo. Y una vez terminado el ciclo, y que estos dos botones se deben de seguir presionando durante todo el proceso. Y que una vez terminado el ciclo, aunque el operador siga presionando los botones, el ciclo ya no debe de repetirse hasta que soltemos los dos botones. Por otro lado, una vez arrancado el sistema, nos está volviendo a KR, ¿sí? Y acuérdense que ahora vamos a activar a K1, la memoria 1, que va a hacer que salga el cilindro A, eso ya lo vimos, K1, activa Y1, hace que salga el cilindro A, ok, sale el cilindro A. Empezamos a medir la presión, se mide la presión, ok, y va a activar ahora a K2. K2 se activa, va a activar el temporizador, K2 va a activar el motor también. Entonces cuando lleguemos al tiempo suficiente en el cual el motor llegue a las RPMs, se va a activar el contacto de este temporizador y va a arrancar ahora K3. ¿Y K3 qué va a hacer? Que salga el cilindro B. Sale el cilindro B, va a tocar a B1 y ahora va a ser por un sensor magnético. Eso ya también lo vimos, cómo funciona el sensor magnético. Va a activar a K4 y K4, o sea la memoria 4, va a hacer que regrese el cilindro B. Regresa el cilindro B, toca B0, B0 se activa, va a activar ahora la memoria 5 y la memoria 5 va a hacer que el motor se apague. Se apaga el motor, vamos a dejar un tiempo para que el motor deje de revolucionar. Llegamos al tiempo necesario, o sea T2, aquí lo tenemos. Se va a activar la memoria 6, la memoria 6 va a hacer que regrese el cilindro A. ¿Por medio de qué? Por medio de K6, regresa el cilindro A, toca ahora A0, toca A0, y va a activar a K7, y K7 lo que va a hacer es desconectar todo el sistema. Muy bien, vamos a simular ahora sí el problema que hemos visto. Para empezar, quisiera ahondar un poco en lo que son los botones pulsadores al ras. Estos están casi siempre en las válvulas de doble solenoide, y esto nos ayuda a activar la válvula al momento de presionarlos. Entonces puedo presionar la válvula y se queda en esa posición. No es necesario que yo lo mantenga. ¿Por qué? Porque no tiene un resorte con muelle como es este. Si tuviera un resorte por muelle, esta válvula regresaría. Ahora por otro lado necesito presionar el otro botón del otro solenoide para que regrese el cilindro. Ok, eso para empezar. Entonces, si llegara a haber un por ejemplo, una falla eléctrica, o que no viniera o que la luz eléctrica pues dejara de existir, el sistema va a seguir sujetando la pieza. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A que, por ejemplo, si este cilindro avanzara y estuviera enterrando la broca, o estuviera haciendo el proceso de taladrado, estaría avanzando,
se va la luz y regresa. Si este se liberara, lo más probable es que perforaría la pieza y la broca se llevará con él la pieza. Seguiría girando el motor y puede resultar que se rompa la broca o que se caiga la pieza y provocar un accidente. Entonces el chiste es que la pieza sigue sujetada. Ahora, por otro lado, cuando sucede eso, lo único que va a tener que hacer el operador es presionar el otro botón al ras para regresar al sistema donde originalmente estuvo. Por lo general, la pieza que se quedó a medio producir pues va a tener que ser desechada y no se va a poder recuperar el agujero. Ahora, por otro lado, tenemos aquí lo que es el sensor de presión, más bien el presostato, el cual ya vamos a calibrar a una presión. Ahorita la vamos a calibrar a 0.6, ¿sí? 0.6 megapascales, que es la presión de alimentación, de tal forma que sujetemos el dispositivo con toda la fuerza necesaria. Por otro lado, vamos a hacer un avance lento, gradual, para la broca, para el avance de la broca. Ok. Y por otro lado, aquí le puse un escape rápido. Esto va a ser porque el aire que sale aquí del motor lo vamos a llevar hacia la manguera, que ahora sí que para quitar la viruta. Por otro lado, el avance y retroceso de la broca lo vamos a hacer por estos sensores B0 y B1, sensores magnéticos que van a estar en el cuerpo del cilindro. Eso ya lo habíamos visto anteriormente porque se seleccionan así. Y también por otro lado vamos a tener el mando bimanual. El mando bimanual, acuérdense que es para que el operador mantenga presionados los dos botones pulsadores y las dos manos ocupadas, y tienen que ser presionados al mismo tiempo. No vamos a ahondar mucho eso porque también ya se vio en otra clase. Lo que sí es que también acuérdense que si el operador sigue presionando aquí los botones, nada más el sistema debe de hacer un ciclo. Bueno, ahora bien, cuando este avance, pero no de manera manual, sino por el sistema eléctrico, si nosotros seguimos haciendo el control como lo habíamos estado haciendo, la bobina va a seguir encendida. Ya no queremos eso, queremos que cuando cambie de posición se desactive la bobina. Por eso en el paso 2, que es donde avanza el cilindro, vamos a desconectar la bobina y se va a quedar enclavada la válvula, ya no el solenoide, sino la misma válvula, por no tener el retorno por muelle. Regresamos la válvula, vamos a simular paso por paso. Aquí vamos, presionamos el mando bimanual, arranca el sistema. Ok, vamos a alimentar a K1. K1 va a activar el solenoide Y1, el cual va a hacer que avance el cilindro. Okay, avanza, llegamos a la presión. Ahora sí vamos a llegar a la presión de sujeción. Se va a activar el contacto de este presostato mecánico. Se activa, vamos a activar a K2, y K2 va a hacer dos cosas. Una, va a desenergizar el solenoide de Y1 porque ya no necesitamos energía aquí, y la otra va a hacer que el motor neumático empiece a girar. Ahí está, ya está girando el motor eléctrico. Desenergizamos a Y1, y vamos a hacer pasar un tiempo para que el motor llegue a su velocidad nominal. Llega a su velocidad nominal, a su velocidad nominal, pasa el tiempo, y ahora se va a efectuar el proceso de taladrado. Avanza el cilindro B. Ok, avanza el cilindro B, se va a censar con B1. B1, ¿qué va a hacer? Va a activar a K4. K4, ¿qué va a hacer? Va a desenergizar el solenoide Y4, lo que va a hacer que regrese el cilindro B. ¿Sí? Se retrae el cilindro B.
va a tocar B0, y B0 va a activar el solenoide o el relé K5, el cual va a hacer que el solenoide Y3, o sea el del motor, deje de girar. Deja de girar, damos un tiempo para que el motor deje de girar. Y entonces regresa el cilindro. ¿Sí? Y ya si se fijan, yo ya no puedo seguir, a pesar de que siga presionando los botones, ya no puede seguir avanzando el sistema hasta que suelte el botón. Entonces ahí se desenergiza. Volvemos a hacer la simulación, presionamos los botones al mismo tiempo, sale bien, el motor gira, sale el cilindro B para el taladrado, llega al final de su carrera, regresa, se apaga el motor eléctrico, el motor neumático y regresa el cilindro. ¿Sí? Aquí lo importante es saber que para la sujeción vamos a ocupar válvulas de doble solenoide, y por otro lado necesitamos saber que llegamos a la fuerza requerida para sujetar la pieza. Si no tuviéramos la presión requerida, vamos a suponer que ahora vamos a ponerle una presión de 0.3, y este es de 0.6, ok, no va a avanzar el sistema. ¿Se fijan? No avanza el sistema. ¿Por qué? Porque no tenemos la presión requerida. Volvamos a hacerlo. Ahí está. Salió el cilindro A, pero ya no continúa el proceso. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a la presión requerida. Solamente hasta que suba la presión de la alimentación, entonces es cuando va a arrancar el sistema. Pero antes debemos otra vez regresar el sistema manualmente. Por eso vamos a ocupar estas válvulas. Entonces otra vez presionamos, avanza el cilindro, motor empieza a girar, taladramos, retrocedemos, damos tiempo a que se detenga el motor, y la pieza se deja de sujetar. Liberamos y el operador recoge la pieza y pone una nueva. ¿Qué es lo nuevo aquí? Esta válvula, este presostato, y también que debemos de desenergizar la válvula o desenergizar el solenoide para que no siga consumiendo electricidad y se sobrecaliente.